de la fe. Qué hermosa alabanza, basada en Jeremías capítulo 33:3, que dice: clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia cantada también la podemos hoy escuchar en Héroes de la Fe. Muy buenas en este nuevo programa. Hoy tenemos un programa apasionante. Hoy tenemos con nosotros a Delia Peña. Ella tiene 59 años y no tiene ninguna vergüenza en enseñar su DNI, que ahora cumplirá esos 59 años muy bien cumplidos, sin ni una cana, como vamos a poder ver en el vídeo. Y ella está felizmente casada desde hace 36 años con Sergio Macao. Ella es miembro de la comunidad cristiana de Benecer y ella, junto con sus hijos y su nieto Sergi,
se congregan, buscan al Señor y hoy vamos a poder descubrir cómo ella pudo llegar a los pies del Señor. Ella es natural de Ecuador, de la ciudad de Loja, a la costa y pegada al país de Perú. Pero nada más, ya el resto nos lo va a contar ella porque va a tener que contarnos mucho y muy bueno. Delia, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo está Bendiciones. usted? Bien, gracias al Señor, Sin ninguna pastor. cana, como podemos comprobar. Los focos no engañan. Por ahí algunos aparecen. Bueno, Delia, cuéntanos, ¿tú cómo te describes como persona? Me describo como persona, primeramente, temerosa de Dios. Sí, Me describo también responsable, amorosa, generosa. Lo aprendí mucho de mis padres. Y ahora, pues, en los caminos del Señor uno es cuando más valor da a eso. potencia ese Sí, valor. sí. Si uno está bendecido, también es para bendecir. Amén. Y muchas cosas más, pastor. También me gusta la puntualidad. A mí también. Si no llego puntual a algo es porque hay algo en contra de mi voluntad. Claro. Me gusta esperar antes que me esperen. Bueno, muy bien. No, pero me parece muy bien. Eso es un sentido de responsabilidad. Yo siempre he dicho que la falta de puntualidad también es una falta de santidad, porque Sí, si somos santos, hasta en nuestra manera de redimir el tiempo lo tenemos que hacer también, ¿verdad? amén. ¿Cómo ha sido tu infancia? Porque tú eres de Ecuador, has vivido allí durante muchos años, pero cuéntanos, ¿cómo tus hermanos, tu familia, tus papás, cómo ha sido ese contexto en el que te ha tocado vivir? Mi infancia, somos 13 hermanos. 13. 13. Se nota que no había internet, ¿eh? Nada. Nada. Yo soy la quinta. Somos 10 mujeres y 3 varones. 10 mujeres. Somos 9 mujeres así seguidas. Al 10º vino el primer varón. Y de ahí todos Y ahí varones. otra chica y de ahí los 2 varones. Y Ah. completamos los 13. Bueno, Fue una infancia feliz, por una parte, porque crecí en el campo, pastor. Teníamos la libertad de los niños, no tanto de jugar, porque había que trabajar desde muy corta edad. Nos ¿con hacían cuántos años trabajar. empezaste a trabajar? Bueno, nosotros no había agua potable donde yo vivía. Ya. Entonces había que cargarla en burro. Y Ah. entonces nosotras, como todavía no podíamos hacer otra clase de trabajo, pues cargábamos agua. A raíz que íbamos creciendo, 7, 8 años, ya íbamos al campo. Nosotros, al no tener hermanos varones, teníamos que cosechar maíz, sembrar maíz. Mi padre nos enseñó a trabajar de todo. Yo hoy doy gracias al Señor que mi padre nos enseñó a trabajar. Y de verdad. Y de verdad, Porque a trabajar. en el campo se trabaja de verdad. Exactamente, pastor. Por una parte, ya le digo, fue feliz porque con mis primas, con todo, disfrutábamos de la naturaleza, disfrutábamos el poco tiempo que teníamos para jugar. Y luego ya, pues, muy triste porque nunca tuve un juguete. ¿Nunca tuviste un juguete? No tuvimos un juguete, mis hermanas y yo. Yo creo que a raíz ya de la novena, ya fue un juguete, mi novena hermana. Antes no teníamos juguetes. Y como tú fuiste la quinta, pues nada. no te tocó nada. No nos poníamos una ropa nueva. Como al ser encima mujeres, Heredabais la pues ropa. ahora, imagínese, yo era la quinta, cuando llegaba a mí, pues ya demasiado gastada. Es decir, que tú conociste la quinta mano. Sí. Aquí se compran cosas de segunda mano, pero tú tenías La de quinta. quinta y la que seguía, Claro. seguía. Pero fue una infancia, gracias a Dios, con unos padres que nos enseñaron mucho el amor, el compartir y el respeto a los demás. Amén. Mi padre, sobre todo, una persona que nos recalcaba mucho el compartir, que aunque éramos tanta familia, tantos hermanos, recuerdo que por el campo la gente que va vendiendo sus cosas, cuando era que mi madre ya tenía hecha la comida y mi padre veía que venía gente vendiendo algo, decía: separa comida para el peregrino, el forastero. Y mi madre, yo escuchaba que le decía: pero no alcanza. Y mi padre decía: tú separa para compartir, porque ahora este pobre hombre, ¿dónde va? No sabemos mañana nuestros hijos dónde van a estar. Eso yo lo recuerdo, que mi padre decía que no sabían dónde el día de mañana sus hijos iban a estar.
imagínense yo a dónde he venido, Precioso, al otro continente. Te enseñó Nos enseñó nuestros padres entre esos sembrar. valores mucho, 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 mucho. El respeto a los demás, Sí. el cómo teníamos que elegir al esposo que íbamos a Ah, tener. ¿sí? Ay, mi madre y mi padre nos enseñaron todo eso. Qué Eso bueno. sí, muy rectos, muy estrictos. A él había que presentarle el que iba a ser el esposo. Nada de, allá se dice enamorado, no novio. No había que decirle, mire, te presento a mi enamorado, estoy saliendo. No, 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 ahí no se salía, ahí nada. Había que presentarle el que iba a ser el esposo. Y así pasó. Sergio lo conoció, le presenté y ahí mismo se fijó la fecha para casarnos. Vamos, que Sergio fue a pedir la mano y el cuerpo entero, Sí. directamente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así fue, pastor. Y luego se quejan tus hijos que te ven en plan militar. Sí, claro. Es es donde has crecido. es como Exactamente, te han crecimos con enseñado. unas reglas que mi padre nos dijo, hijas, yo no les he castigado, ustedes verán el esposo que eligen, porque aquí no van a venir llorando que el esposo les salió mal, que el esposo les salió esto, porque eso es lo que ustedes han elegido. Por eso yo cuando ya, como salí a trabajar, desde los 13 años ya trabajando, yo tenía que ver con quién, como se dice, iba a formar mi hogar. Es decir, que tu padre os dio valores desde el propio ejemplo. Sí, mis padres del propio ejemplo. No era de los que te enseñaba una cosa, pero luego vivía otra cosa No, diferente. no, 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 no. Y en cuanto a la espiritualidad, la vida cristiana, la religiosidad, ¿os dio algún tipo de valor, algún tipo de enseñanza? ¿O eran personas que no...? A su manera nos enseñaban que nos acostáramos persinándonos, Sí, que nos levantáramos persinándonos, eso. Y cuando llegaba la Semana Santa sacaban pues los muñecos, sí, para esas dar cosas vueltas, así, de esa forma. Sabíamos que había un Dios, que eso le doy gracias al Señor que mi padre por lo menos nos enseñó y mi madre, de que había un Dios, aunque no era el Dios vivo y real, Pero pasó una anécdota muy interesante en el cole, ¿no? Llegó una profesora que os enseñó algo acerca de la Sí. Navidad. ¿Qué pasó? A ver, Yo no cuéntanos. sabía que había la Navidad, no sabíamos nada. Entonces llegó una profesora y dijo que iba a ser una comida, que colaboraran para comer algo, unas simples empanaditas con canela, eso lo recuerdo, por Navidad. Sí, Dieron una colaboración y todos felices, imagínense los niños más felices. Y hizo como una obra de teatro, como Jesús había nacido. Ahí supe yo que había la Navidad. De ahí nada, hasta ahí nomás ¿con era la cuántos Navidad. años fuiste consciente de ello? Yo creo que yo tendría unos 7 años por ahí, Es decir, que a la edad de 7, 8 años empezaste a ser consciente de que de la había una Navidad. Navidad, pero hasta ahí llegaba. Hasta cuando yo tuve 11 años, que mi hermana, la mayor a mí, tenía que salir al pueblito siguiente para estudiar corte y confección, y yo estudiar mi 5º de primaria y 6º de primaria, que fue que en la escuelita la profesora nos dio un regalo de Navidad. ¿Cuál fue mi regalo? Una cosa así muy pequeñita de plástico, que era como una jarrita. Ese fue mi primer regalo de mi vida. ¿Y Una todavía te jarrita de acuerdas? plástico. Yo me acuerdo, pero clarita, color verdecita. Ese fue mi primer regalo que yo tuve en mis manos por Navidad y por todo. Qué bonito, qué Sí, bonito. sí, eso bonito. fue, pastor. Gloria a Dios. Eso es algo precioso, ¿verdad? Sí, la verdad, valorar. Por eso es que a mis hijos yo les enseño de paso que en la vida tenemos que ser agradecidos con el Señor. ¿Cómo descubriste que Dios te estaba llamando, Delia? A mí el Señor me comenzó a decir, como dice la palabra, tocar la puerta, yo estoy aquí. Comenzó a tocar la puerta de mi corazón cuando salimos de ese pueblito con mi hermana. Yo tenía 11 años y mi hermana 13. La amiga más amiga de mi hermana, porque era su edad, nos invitó a la iglesia, esta niña. Allí en Ecuador. Sí, en Ecuador, a 1 hora en coche más o menos de donde yo nací. Mi padre nos sacó a ese pueblito para que pudiera estudiar mi hermana, porque no había donde vivíamos el corte y confección. Era campo, puro. Claro. Entonces sacó y a mí me llevó para que le haga compañía a mi hermana. Entonces, esta amiguita nos invitaba tanto a la iglesia. Nosotros nos burlábamos porque así hemos sido. Nos burlábamos, decíamos, ¿qué vamos a hacer en iglesia si ahí es que cantan? Como ella nos contaba lo que hacían. Claro. ¿Qué va a ser eso? ¿Alabar a Dios? ¿Qué va a ser eso si se va a cantar? Esta va a ser de esa manera. Pero Dios en su misericordia nos llevó. Desde ahí quedó sembrada la palabra.
que yo recuerdo, era un lugar pequeñito, nos fuimos con mi hermana, yo creo que a lo mejor hasta por curiosidad. ¿No recuerdas ni por qué fuiste? No, cuando estábamos ahí, y lo que a mí se me grabó fue la canción, una alabanza. No toda, claro, la palabra: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Pero hasta ahí llegaba, hasta ahí llegaba. Luego llegaron unos, ahora yo lo entiendo, que llegaron unos evangelistas a predicar la palabra al pueblito donde estábamos mi hermana y yo. Entonces por las noches pues predicaban la palabra, y como éramos niños nos sentábamos alrededor así nosotros, y nos decían: mañana los niños traigan con qué hacer sonar aparte de sus manitos, y todos llevamos piedritas. Muy bien. Y recuerdo que la persona que predicaba decía: con Jesús yo iré, y ya no me acuerdo más que si decía la batalla, no sé, tú ganarás con Jesús, él ganará, iba apuntando, y nosotros tin, 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 con las piedritas, íbamos más por las piedritas. Pero ya la palabra estaba sembrada de una manera o de otra. ¿Y tenías la edad, era exactamente? De 11 años 11 yo, años. 11 años. Pero hasta ahí llegó, hasta ahí llegó. Luego ya vine y pasó. ¿Creciste y hiciste tu vida? Crecí, hicimos nuestra vida. Alrededor, cuando yo tenía ya mi hijo, el primer hijo mayor de unos 5 años, mi hermana, la menor a mí, que es la sexta, conoce al Señor por misericordia de Dios y comenzó a predicarnos. La sexta conoce al Señor, la séptima se entrega también al Señor, las dos, pero yo no quería saber nada del Señor. Me gustaba que me prediquen y hasta ahí llegaba. Y me pedían permiso porque mi hijo Sergito era muy apegado a una de ellas. Lo llevamos al niño a la iglesia. Ah, pues llévenlo. Como tú ahora llevas a tu nieto Sergio. Exactamente. Y mi niño me llegaba y me cantaba alabanzas, me cantaba alabanzas y me cantaba alabanzas. Y un día me decía, me recuerdo que era la Semana Santa: mamá, el que va ahí no es el Señor Jesús, me dijo. No es el Señor Jesús el que va ahí, que sacaban en procesión. El paso, sí. Sí, no es el Señor Jesús, me dijo el niño. Bueno, por aquí me entraba, por acá me salía. Y así fue que gracias al Señor luego ya Dios tuvo misericordia, y poquito a poquito que me predicaban mis hermanas, pero luché mucho la idolatría, las imágenes. Eso me costó, pastor, dejar las vírgenes. ¿Eras muy mariana? Yo tenía vírgenes por aquí, por acá, por aquí, por acá, de todo tamaño. Ya. Cuando mis hermanas llegaban a predicarme, las guardaba. Claro, para... Se iban, ella las sacaba porque tenía temor. Hasta cuando, bendito sea el Señor, mi hermana me leyó me parece que es en Jeremías 19:5, esa partecita. ¿Qué dice? Donde dice, Jeremías 10:5, donde dice, esta parte yo lo que más me acuerdo: derechos están como la palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer el mal, ni para hacer el bien tienen poder. Amén. Eso fue para mí, pastor, tremendo, porque yo tenía miedo tirarlas, tenía miedo que me hagan, que algo malo me pase. Cuando me dijo cuando esta palabra me la leyó mi hermana, me leyó, fue que el Señor me quitó la venda de los ojos. Ay, gracias, Señor, esa palabra que no tienen poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal. Anda, como que desperté así, tic. Despierta, que aquí estoy yo, el Dios vivo. Qué bueno, gloria a Dios. Sí. ¿Y qué haces en España? Bueno, en España, mi esposo fue el que primero vino. El señor Macao se vino para Sí, España. el año 99. Yo me casé con él cuando yo todavía estaba en el instituto, porque yo trabajé toda mi vida cuando fuera soltera de interna. Gracias a Dios di con unas personas maravillosas que me cuidaban más que a una hija, yo creo que. Ya. Y eso doy gracias a Dios ahora, aunque en ese momento no entendía por qué me cuidaban tanto si yo no era nada. Claro. Me dijeron, tú tienes que estudiar para que te defiendas en la vida. Y Las personas que te contrataron para sí, trabajar. sí, yo estaba con ellos por años, aprendí a estudiar corte y confección. De ahí, al verme que era tan buen estudiante, me dijo, tú tienes que seguir el colegio, la universidad y todo. Me dijeron así, yo dije, no, yo con esto me contento. Pero bueno, ya me gustó el estudio. Me casé cuando iba 4º año de bachillerato. O sea, aquí, 4º año, aquí no sé qué es, 2º, 1º de bachillerato, no sé. Sí, puede ser. Entonces me casé ahí. Tuve a mi hija, me casé en el 99.
tuve a mi hijo, no, 99, no, 89, 89, tuve a mi hijo a los 2 años, al mayor, en 6º año me gradué, había para graduarme nació mi niño. Bueno, de ahí gracias al Señor, como me gustaba tanto estudiar, seguí la universidad, me gradué en la universidad. Muy bien, ¿qué estudiaste, Delia? Contabilidad y administración de empresas. Muy bien. Sí, y en eso pero ya me gradué con Jairo embarazada vuelta, ya de mi segundo hijo. Y en ese tiempo fue que la economía en Ecuador se vino abajo y mi esposo se vino. En los años 90. Sí, 97, 98 comenzó la cosa. Ya. Sergio vino en el 99. Ya mi hijo tenía 1 año y medio de nacido cuando él se vino. Pero se vino Sergio por 2 años en los planes. Por eso, gracias, Señor, que los planes, los pensamientos de Él no son igual a los nuestros, ni Sí, sus ¿verdad? caminos. Bueno, voy a estar 2 años, de ahí me vengo. ¿Qué va? Luego ya cuando tenía meses, que nos veníamos endeudados aquel entonces, pidiendo para el billete, para el pasaje que se hizo en Ecuador. Cuando él estaba aquí meses, dijo, voy a trabajar duro para traerlos. Yo luego le pedí perdón a Dios porque yo lo dudé. Dije, Dios mío, pero si no paga la deuda ni de él, peor 3 billetes. Claro. Pero la fe de los niños sí es muy grande, pastor. Por eso dijo el Señor que el reino de Hablaría a los través de los cielos niños. es semejante, tenemos que ser para entrar como los niños. La fe de los niños, esa noche mismo mis hijos oraron. Mis hijos oraron mucho. Ya daban gracias porque ya estaban Sí, recuerdo que mi hijo el mayor dijo, en Madrid. Señor, cubro con la sangre de Cristo el avión que voy a viajar a España. Y yo solamente decía, Señor, escúchanos, escúchanos. Y así fue el Señor. En el 2002, mis hijos y yo venimos a España. Hace 23 años. 23 años en mayo lo hemos cumplido. Qué bonito. Sí. Merece la pena estar con Cristo, ¿verdad? Amén, pastor. Uy, tremendo. Ya cuando yo tenía, ya le digo que mi hijo lo comenzaron a llevar a la iglesia, fue gracias al Señor que mi hijo de una manera o de otra me lo comenzó a predicar, a decirme, a cantarme alabanzas. Y fue cuando el Señor, cuando Sergio se vino, yo estaba así asado. Bueno, nació mi Jairo. Yo ya estaba yendo a la iglesia, por eso ya las hermanas me ayudaron a buscar un nombre, ya mi Jairo es Jairo Daniel, que recuerdo que mi hijo el mayor al escuchar que las hermanas decían, es que Daniel fue Jairo fue el otro en la Biblia, y mi niño estaba grabando, y después salta mi hijo, mamá, ¿por qué mi hermano va a tener nombre bíblico y yo no? Y yo lo único que le dije, hijo, pero tú te llamas como tu papá. Claro. Ay, qué bien, yo como mi papá, mi hermano no se puede llamar como mi papá, dijo. Claro. Sí, y ahí fue cuando Sergio se vino y antes de eso ya mi hijo nació, me tocó ir a la iglesia a presentarlo sola, yo todavía no me bautizaba. Entonces mi hijo, el mayor, tenía 7 años. Yo cuando pasé a presentar al niño, yo no iba a estar pendiente de lo que diga el pastor, sinceramente, estaba con el niño en brazos, pasé sola. Y mi hijo llegó a casa y le dijo, papá, el pastor oró por ti también. ¿Y qué dijo? Le dijo el padre, que un día su papá también venga a alabar tu nombre. Eso le dijo el niño, porque el tener el esposo inconverso o que no quería saber nada del Señor, pues era ahí algo, pero yo hacía todo lo posible para que él me dejara ir en el sentido sin pelear. Él llega a conocer al Señor en España. En Ecuador. En Ecuador. Había una noche que se llamaba la noche del amigo. La noche del amigo había que llevar a alguien. Y yo oraba, claro, primero mi esposo, llevarlo como amigo. ¿Qué mejor amigo? Qué mejor amigo. Pero él dijo, no, yo no voy. Bueno, con mis hermanas seguimos orando. Bueno, ya llegamos, llegó el rato de irnos, yo vistiendo a mi Jairo que estaba pequeñito, y mi Sergio. Y ya para irnos dijo, bueno, espérenme que me voy. Gloria a Dios, nos miramos con mis hermanas, gloria al Señor. Una prédica que Dios usó al predicador que llegó al alma. Que cuando el predicador ya hizo el llamado, sí, cuando acordé, mi esposo salió del banco.
Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y así pudo conocer al Señor, pero estaba tierna en el Señor cuando se vino. Tendría unos 3 meses, no tenía más. Entonces aquí en España fue donde afianzó su fe. Amén, amén. Nosotros orábamos para que Él busque al Señor. Delia, quiero preguntarte en estos minutos que nos quedan, Sí. ¿cuáles son las enseñanzas más importantes que has obtenido en tu vida cristiana? Las enseñanzas más importantes es que ya no estoy sola. Tengo a un Cristo resucitado, Amén. a un Cristo que si lloro, que si río, lo hago con esperanza, Amén. lo hago con agradecimiento. He aprendido a dar gracias a Dios por lo que entiendo y por lo que no entiendo. Amén. Eso es madurez. Y anhelo con la ayuda del Señor seguir perseverando, mis hijos entregándole cada día mi descendencia para el Señor. Desde ya, eso le digo, Señor, mi descendencia para ti. Y cada día el Señor me enamora más, me enseña más de que Él es tan vivo y real en nuestras vidas. ¿Y cuál es el propósito que tú como mujer de Dios tienes? Como hemos venido con un propósito, el Señor nos ha creado con un propósito, es predicar el Evangelio, predicar ese Dios de amor, seguir perseverando, que no importa los obstáculos que hayan, seguir buscando al Señor en todo tiempo buscarlo al Señor. Propósito más grande, anhelos, venir siempre con mis hijos, mi nieto, que para la gloria de Dios esté encantado, y deseo mucho que más gente, sobre todo en mi familia, vaya a los pies de Cristo. Amén. Y ser esa luz. Amén. Y ese parlante del Señor. Ese altavoz. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Si tienes que darle un consejo a tu familia que te está viendo, a tus hijos, a tu nieto, a la gente que te conoce de la iglesia y también a aquellos que te conocen y no son de la iglesia, son personas allegadas a nosotros. ¿Tú qué consejo le darías a esas personas? Primeramente hay un versículo bíblico que lo voy a leer rapidito. En Isaías 1:18 dice el Señor: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. A las personas que todavía no se congregan, pero que sí han escuchado la voz del Señor por medio de un mensaje, por medio de una invitación a la iglesia, que no esperen más, que hagan ese cambio de sentido a su vida. Amén. Que con Cristo estamos en las mejores manos, que hay cosas que la mente humana no entiende por la que pasamos, pero con el Señor se hace ligera su carga. Amén. Todo lo que ocurre, estamos en el plan de Dios, ya no estamos solos. Y para las personas que ya por misericordia pues nos congregamos, que sigamos perseverando, sigamos buscando a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia, que sigamos adelante. Si el Señor dice, venid a mí y estar a cuentas, vamos a encontrar paz. Primeramente paz con Dios, para estar en paz con uno mismo. Amén. Gloria a Dios. Delia, la verdad que ha sido un privilegio. Amén. El poder escucharte y el Gloria poder a Dios. ver cómo Dios está haciendo esa obra en ti. Amén. Y ya en breve escucharemos también cómo Dios ha trabajado con el señor Macao. Ahí lo escucharemos también en próximos programas. Gloria a Dios. Y damos gracias al Señor por tu vida, por tu testimonio y por estas palabras que hablan de una fe madura, de una mujer que está Gloria a buscando al Dios. Señor. Amén. Y antes de terminar, me gustaría que pudiéramos ver en pantalla un texto bíblico que se encuentra en Josué capítulo 24, versículo 15. En Josué capítulo 24, versículo 15, Josué, cuando termina su ministerio, su responsabilidad delante del Señor, Dios le dice a Josué que se esforzara y fuera valiente. Y después de haberse esforzado y ser valiente,
él tiene que despedirse del pueblo para que ya el pueblo continúe con su labor. Y en Josué 24:15 le da un consejo al pueblo, el mismo consejo que hoy os damos a cada uno de vosotros. Dice así: si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero fíjate lo que dice aquí Josué: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Delia Peña no es Josué, pero Delia Peña tiene el Dios de Josué. Amén. Y de la misma manera que Josué llegó a asimilar que su fe era llevada junto con sus hijos y que estaba depositada en las manos del Señor, así Delia ha hecho con su fe, compartiéndola con sus hijos y con su descendencia. De la misma manera que ella hoy puede servir al Señor y tiene claro a quién sirve, poniendo su mirada en el Señor, así nosotros deberíamos de aprender a poner nuestra mirada siempre en el Señor, indistintamente de lo que digan otros o hagan otros, pudiendo afirmar lo que Josué afirmó al pueblo de Israel: haced lo que queráis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa puede ser hoy tu decisión, que tú te entregas al Señor, que tú te rindes al Señor y que depositas en sus manos a tu descendencia, indistintamente de lo que hagan los demás, porque lo que hagan los demás no importa aquí mucho, lo que importa es lo que nosotros hacemos delante del Señor. Recuerda que la salvación es personal y que la fe la vivimos en comunidad. Y hoy el Señor te ofrece su salvación si tú de manera personal dices lo mismo que dijo un día Josué: yo y mi casa serviremos al Señor.